Mi nombre es Samuel y lo que voy a contarles no es solo una historia, es un testimonio de algo que jamás podré olvidar. Soy seminarista en una pequeña iglesia de un pueblo apartado, un lugar donde la fe y lo sobrenatural parecen entrelazarse de maneras que desafían toda lógica. Cuando llegué, el párroco me advirtió con una mirada seria. Aquí pasan cosas, hijo. Cosas que no deben hablarse con cualquiera. Si escuchas algo por la noche, ignóralo. Al principio, pensé que se refería a ruidos de la estructura vieja o tal vez a supersticiones del pueblo. Pero la primera noche lo entendí. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando me despertó un murmullo. No era el viento ni el crujir de la madera, eran voces, susurros que parecían venir desde los pasillos de la iglesia. Me levanté con cautela, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda. Caminé descalzo por el pasillo oscuro hasta llegar al altar, y entonces lo vi. Había una figura arrodillada frente al crucifijo, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Al principio creí que era el párroco orando, hasta que la figura giró el rostro lentamente hacia mí. Mi cuerpo se paralizó, su piel era cenicienta y sus ojos estaban vacíos, como dos pozos de sombra infinita. Entonces sus labios se movieron y pronunció mi nombre. Samuel. El aire se volvió gélido. Intenté retroceder, pero algo me detuvo. No podía moverme. La figura comenzó a levantarse lentamente, y justo cuando estaba a punto de acercarse, una campana sonó en lo alto del campanario, un sonido seco, fuerte, que vibró en todo el templo. En ese instante el hechizo se rompió. Pude moverme, retrocedí tambaleándome y caí de espaldas. La figura seguía ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Pero entonces algo cambió. Su rostro se contorsionó en una mueca de terror y se desvaneció en el aire como si nunca hubiese estado ahí. Me quedé jadeando en el suelo del altar, con el corazón latiéndome en los oídos. La campana seguía resonando, y en la penumbra del templo vi una sombra moverse entre los bancos. No era la del espectro, era alguien más. Te dije que no salieras. La voz del párroco retumbó en la oscuridad. Se acercó a mí con una linterna en la mano, iluminando mi rostro sudoroso. Su expresión no era de sorpresa, sino de resignación. ¿Lo viste?, preguntó con voz grave. Asentí, todavía sin palabras. Él suspiró, ayudándome a levantarme. Ven conmigo. Hay algo que debes saber. Me condujo por un pasillo lateral que llevaba a una puerta de madera pesada. La abrió con esfuerzo y reveló unas escaleras de piedra que descendían hacia la oscuridad. Bajamos en silencio. El aire era húmedo, con un olor a cera derretida y algo más, algo antiguo. Llegamos a una pequeña cripta iluminada por velas. En el centro había una mesa de piedra cubierta de libros viejos y pergaminos. El párroco tomó uno y lo abrió, mostrando un dibujo que me hizo estremecer. Era la misma figura que había visto en el altar, con los mismos ojos vacíos. «Esta iglesia tiene más de 200 años», dijo el párroco con voz apagada, y con ella una maldición. Se volvió hacia mí con una mirada sombría. «Esa sombra que viste alguna vez fue uno de nosotros». Sus palabras me helaron la sangre. «¿Cómo que uno de nosotros?», pregunté con la voz temblorosa. El párroco deslizó sus dedos sobre el viejo pergamino donde estaba dibujada la figura de ojos vacíos. El trazo era antiguo, pero el rostro era idéntico al que había visto en el altar. Hace muchos años, un joven seminarista llamado Elías sirvió en esta iglesia, comenzó a relatar. Era devoto, inteligente, pero tenía un defecto: la curiosidad. El aire en la cripta se volvió más pesado. Se obsesionó con descubrir los secretos de este lugar. Quería saber por qué el párroco de entonces le prohibía entrar aquí, en la cripta, hasta que una noche, igual que tú, escuchó los susurros y decidió no ignorarlos. Tragué saliva. ¿Qué pasó con él? El párroco apretó la mandíbula antes de responder. Lo encontraron en el altar, arrodillado frente al crucifijo con la mirada perdida. No hablaba, no reaccionaba. Solo murmuraba palabras incomprensibles. Lo llevaron a su habitación, pero nunca despertó. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Murió? Su cuerpo sí, pero su espíritu quedó atrapado aquí. Desde entonces, cada cierto tiempo alguien lo ve en el altar rezando. Algunos dicen que intenta advertirnos, otros creen que busca un reemplazo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un reemplazo? El párroco me miró con gravedad. Nadie sabe qué lo poseyó esa noche, pero lo que sea. Sigue esperando a alguien lo suficientemente curioso como para escuchar susurros y seguirlos. Un fuerte golpe se escuchó en la puerta de la cripta. Los dos nos giramos de inmediato. No había nadie ahí. Pero entonces, los susurros regresaron.
Los susurros parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, una mezcla de voces ininteligibles, algunas suplicantes, otras casi burlonas. El párroco me hizo una señal con la mano para que no hiciera ruido. Se acercó a la puerta de la cripta y la entreabrió lentamente. Nada, el pasillo estaba oscuro y silencioso. Pero justo cuando pensábamos que todo había sido nuestra imaginación, algo cruzó la entrada en un parpadeo. Una sombra. Rápida, imposible de definir. El párroco cerró la puerta de golpe y se giró hacia mí con el rostro pálido. «Tenemos que salir de aquí». Las velas comenzaron a parpadear. Una corriente helada recorrió la cripta, haciendo que los pergaminos se movieran como si alguien los estuviera hojeando. Entonces una voz clara se alzó entre los susurros. «No lo dejen salir». Era un murmullo rasposo pero entendible, y venía de dentro de la cripta. Miré al párroco con terror, pero él ya estaba buscando algo en la mesa. Tomó un frasco de cristal con un líquido oscuro en su interior y lo destapó. «Cierra los ojos», ordenó. Antes de que pudiera preguntar por qué, roció el líquido sobre la puerta y comenzó a recitar una oración en latín. El aire se volvió denso, como si algo invisible se resistiera a lo que él hacía. «¿Qué está pasando?», susurré sin atreverme a moverme. El párroco terminó la oración y me miró con seriedad. «Acabamos de evitar que algo escape de aquí, por ahora». Un golpe seco retumbó desde la puerta, como si algo enorme hubiese intentado atravesarla, pero lo peor estaba por venir. Detrás de nosotros, en la penumbra de la cripta, se escuchó un susurro escalofriante. «Samuel, ya es tarde». El sonido de mi nombre en esa voz imposible me dejó sin aliento. Mi piel se erizó y un frío antinatural recorrió mi espalda. El párroco giró lentamente hacia la penumbra de la cripta. Yo hice lo mismo, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera, y entonces lo vi. Una silueta emergía de la oscuridad. No caminaba, flotaba, apenas a unos centímetros del suelo. Su rostro, si es que podía llamarse así, era una distorsión de carne pálida, con grietas negras recorriendo su piel como si estuviera seca, agrietada, muerta. Pero lo peor eran sus ojos, vacíos. No tenían pupilas, no tenían iris, solo dos abismos oscuros que parecían absorber la poca luz de las velas. «Samuel», repitió la cosa con una sonrisa retorcida. «Tú escuchaste, ahora me perteneces». Un pánico incontrolable me tomó de golpe. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El párroco no perdió el tiempo. Sacó un pequeño crucifijo de su sotana y lo alzó frente a la entidad. «Retrocede», ordenó con voz firme. La criatura ladeó la cabeza y dejó escapar una risa seca, rota, como si su garganta estuviera llena de polvo. «Él es mío». De repente la vela más cercana explotó y la cripta quedó sumida en la oscuridad total. Sentí como algo helado me agarraba del brazo. Su tacto era áspero y seco, como madera podrida. El horror me paralizó. Y entonces escuché la voz del párroco, desesperada. «Samuel, no mires a sus ojos». Pero ya era demasiado tarde. Mis ojos se encontraron con aquellos pozos de oscuridad infinita, y todo desapareció. La oscuridad me envolvió por completo. No había suelo, no había aire, solo un vacío helado y asfixiante. Quise gritar, pero mi voz no existía. No veía mi cuerpo, ni mis manos, ni siquiera sentía que tenía un cuerpo. Era como si me hubieran arrancado de la realidad. Pero entonces las voces regresaron. Susurros, cientos de ellos, retumbaban en el abismo que me rodeaba. Algunas voces lloraban, otras reían con un tono macabro, pero todas parecían hablarme a mí. «Samuel, bienvenido». Intenté resistirme, pero una fuerza invisible me arrastraba más y más profundo. Y entonces vi algo. Al principio era solo una silueta borrosa, pero poco a poco tomó forma. Era un hombre, vestido con una sotana antigua, desgarrada y cubierta de polvo. Estaba de rodillas, con las manos entrelazadas en oración, pero su cabeza estaba inclinada de una manera antinatural, como si su cuello se hubiera roto hace mucho tiempo. Cuando levantó la mirada sentí un terror indescriptible. Sus ojos eran los mismos que los de la criatura, vacíos, infinitos. «Ayúdame», susurró con una voz rota. Mi mente se tambaleó. Ese era Elías, el seminarista del que me habló el párroco. «No escuches, no lo escuches». Otra voz me habló, pero venía desde lejos, como un eco débil en la nada. Elías extendió una mano temblorosa hacia mí. «Sálvame, llévame, contigo». Sentí un tirón en mi interior. Algo me empujaba a acercarme, a tomar su mano, pero en el último instante... «¡Samuel!». El grito del párroco retumbó en mi cabeza. La oscuridad se rompió. Un destello de luz me cegó, y de golpe fui arrastrado hacia atrás con una fuerza brutal.
Todo giró. Sentí mi cuerpo caer, y cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la cripta. Pero algo estaba mal, muy mal, porque el párroco me miraba con horror. «No», susurró, dando un paso atrás. «No eres tú». El aire en la cripta se sentía denso, irrespirable. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca, como si hubiera estado gritando en el vacío durante siglos. El párroco me miraba con pavor. Su mano temblorosa se aferraba al crucifijo, como si estuviera a punto de usarlo contra mí. «¿De qué estás hablando?», logré murmurar. Él no respondió de inmediato. Sus ojos escudriñaban cada parte de mi rostro, como si buscara algo que lo aterrorizaba. «Sal de ahí», ordenó con voz temblorosa. Me confundí. «¿Salir de dónde?». El párroco apretó la mandíbula. «Tú no eres Samuel. El frío se apoderó de mi cuerpo. ¿Qué estás diciendo? Soy yo. Estoy aquí». Pero entonces lo sentí. Algo estaba dentro de mí. No puedo explicarlo. No era un dolor físico ni un pensamiento en mi cabeza. Era una presencia, algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor, algo en mi reflejo había cambiado. Giré la cabeza lentamente hacia un viejo espejo polvoriento al fondo de la cripta. Mi imagen estaba ahí, pero no era completamente mía. Mis ojos, negros, vacíos, como los de Elías. «Dios nos ayude», susurró el párroco. De repente la cripta entera tembló. Las velas se apagaron todas a la vez. Un viento helado nos envolvió y entonces lo escuchamos. Una risa. No era la mía, era la suya, Elías. Él había regresado y estaba en mí. La risa resonaba dentro de mi cabeza como un eco maligno, burlesco. Intenté moverme, recuperar el control de mi propio cuerpo, pero algo me retenía. Mis extremidades se sentían ajenas, como si ya no me pertenecieran. El párroco retrocedió hasta chocar contra la mesa de piedra. Sus labios murmuraban una oración apresurada, pero su mirada estaba clavada en mí, llena de terror. «Samuel, resiste», suplicó, alzando el crucifijo. «No lo dejes entrar». Pero ya estaba dentro. Un dolor insoportable recorrió mi columna. Me arqué hacia atrás y sentí como una sombra espesa salía de mi boca en forma de un vapor oscuro. Mi cuerpo se estremeció, y por un segundo vi lo que había en el otro lado. Un abismo de almas atrapadas. Rostros retorcidos por el sufrimiento extendiendo sus manos hacia mí, y entre ellos, Elías. Pero no como lo había visto antes. Ya no era un seminarista suplicante, ahora era algo más, algo horrible. Su piel estaba seca, casi pegada a los huesos, y su boca era un agujero negro de donde salían susurros como un enjambre de insectos. «Ya no hay vuelta atrás», su voz sonó dentro de mí. «Ahora me perteneces». De golpe, sentí que algo jalaba mi espíritu hacia ese lugar. No podía permitirlo. Reuní las pocas fuerzas que tenía y grité con todo lo que me quedaba. «¡No!». El párroco aprovechó el momento y lanzó el frasco de líquido oscuro sobre mí. El contacto fue como fuego en mi piel. La sombra dentro de mí chilló con un sonido inhumano y salió expulsada de mi cuerpo, golpeando las paredes de la cripta como una tormenta de oscuridad. Caí al suelo, jadeando, sintiendo mi cuerpo regresar a mí. Pero la sombra no desapareció. Se arrastró por el techo como una serpiente de humo. Y entonces la escuchamos. La puerta de la cripta rechinó. No estábamos solos. Alguien o algo había entrado. El sonido de la puerta crujiendo envió un escalofrío por mi espalda. Aún estaba en el suelo tratando de recuperar el aliento cuando sentí una presencia. Algo estaba ahí, observándonos. El párroco apretó con más fuerza el crucifijo, pero no se movió. Su respiración era pesada, su miedo palpable. La sombra que había salido de mí se retorcía en el techo como si buscara un nuevo huésped. Y entonces lo vimos. A la entrada de la cripta, una figura oscura se dibujó contra la tenue luz del pasillo. Era alta, delgada, demasiado delgada. Su silueta parecía humana, pero algo estaba mal. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos antinaturales. Dio un paso adelante y por primera vez lo vimos con claridad. No tenía rostro, solo piel tensa donde deberían estar los ojos y la boca, pero aún así lo escuchamos. «Regresa conmigo». Su voz no provenía, retumbaba dentro de nuestras cabezas, como si hablara directamente en nuestras mentes. Mi cuerpo se paralizó. Era como si algo invisible me sujetara, como si su simple presencia me drenara la voluntad de moverme. El párroco reaccionó primero. «¡Atrás, espíritu impuro!», gritó, y lanzó un puñado de sal bendita hacia la criatura. El ser se estremeció, su piel burbujeó donde la sal lo tocó, y dejó escapar un sonido gutural como el crujido de ramas secas partiéndose. Pero no retrocedió. Al contrario, se rió. Un sonido hueco, sin labios, sin boca, pero lleno de maldad.
No puedes detenerme, padre. Su voz era un susurro venenoso. Él ya me pertenece. El párroco me miró con desesperación. «Samuel, lucha. No dejes que te lleve». Pero ya lo sentía. Una fuerza me jalaba de nuevo. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, subiendo por mis piernas como raíces vivas, sujetándome con garras invisibles. Y dentro de mi mente, la voz de Elías susurró con dulzura. «Déjate llevar. Esto solo acaba de empezar». Las sombras trepaban por mis piernas, frías como la muerte, hundiéndome en un abismo del que no podía escapar. El párroco gritaba algo, pero su voz se ahogaba en el torbellino de oscuridad que me rodeaba. Intenté resistir, intenté moverme, pero la voluntad de Elías era más fuerte. Dentro de mi mente, su voz se hizo más clara, más seductora. «No luches, Samuel, esto es tu destino». Un dolor punzante atravesó mi cabeza, como si algo estuviera arañando mi cráneo desde adentro, tratando de abrirse paso. Y entonces lo vi, un recuerdo, no mío, sino de Elías. Hace años, la misma cripta, pero iluminada con velas. Elías estaba de rodillas con las manos atadas detrás de la espalda. Frente a él un grupo de sacerdotes rezaba con urgencia, sus rostros crispados por el miedo. «No soy un pecador», gritaba Elías, su voz quebrada por la desesperación. «Yo solo quería saber la verdad». Uno de los sacerdotes alzó un libro antiguo y comenzó a recitar. Elías se retorció de dolor. Su piel empezó a ennegrecerse como si algo lo quemara desde dentro. «No, no me dejen aquí». Los sacerdotes no se detuvieron, y entonces entendí. No lo exorcizaron, lo enterraron vivo. Sellaron la cripta con oraciones y lo dejaron a su suerte, atrapado entre este mundo y el otro, olvidado, traicionado. El odio de Elías se convirtió en una tormenta que devoró su alma, y ahora quería que yo sufriera el mismo destino. Regresé al presente. El ser sin rostro me observaba. Las sombras me cubrían por completo, pero ahora lo entendía. No quería poseerme, quería reemplazarme. El párroco gritó mi nombre una última vez antes de que todo se volviera negro. Caí en el mismo abismo donde Elías había caído antes, y en mi última fracción de conciencia lo escuché reír. Bienvenido a casa. Caía sin fin. La oscuridad era densa, sofocante, como si el aire mismo se hubiera convertido en brea. Mis gritos no hacían eco, simplemente se disolvían en el vacío. Pero no estaba solo. A mi alrededor, sombras distorsionadas susurraban mi nombre. Algunas lloraban, otras reían, otras simplemente observaban expectantes. Intenté moverme, pero mi cuerpo ya no me respondía. Fue entonces cuando lo vi. Frente a mí, de pie sobre lo que parecía ser nada, estaba Elías. Pero ya no era el joven seminarista de las fotografías antiguas. Su piel era ceniza, sus ojos dos cuencas vacías que parecían absorber la luz. Sus labios estaban cosidos con un hilo negro y grueso, pero aún así, de su garganta brotaba una risa. «Sabía que vendrías», susurró, aunque su boca no se movió. «Nadie escapa de su destino». Intenté hablar, pero un dolor agudo perforó mi cráneo. Dentro de mi mente su voz retumbó como un trueno. «Te mostraré lo que ellos no quieren que sepas». Y de repente el vacío se transformó. Estábamos en la iglesia, pero no como la conocía. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en un idioma antiguo. El altar no tenía una cruz, sino un símbolo retorcido, imposible de comprender. Y los sacerdotes no eran hombres. Criaturas encapuchadas de piel pálida y ojos como agujeros negros se reunían en torno a un cuerpo inmóvil. Me acerqué. Era Elías. O al menos su cuerpo humano. Estaba muerto, o eso pensé hasta que abrió los ojos, negros, vacíos. Y entonces comprendí. Elías nunca fue enterrado vivo, fue sacrificado, su alma fue arrancada y arrojada a ese lugar, al abismo. Y ahora él quería venganza. Elías extendió una mano hacia mí. Su piel ennegrecida parecía quebrarse en fracturas profundas, como si por dentro estuviera hueco. Pero sus ojos vacíos, esos ardían con un rencor inhumano. «Ellos me ofrecieron, me convirtieron en esto», susurró, aunque su boca cosida seguía sin moverse. «Me usaron, me traicionaron. ¿Y ahora?» De pronto el ambiente se torció. La iglesia a nuestro alrededor comenzó a vibrar. Las inscripciones en las paredes se encendieron con un rojo oscuro, como si fueran venas latiendo. «Tú tomarás mi lugar». Un golpe de frío me paralizó. Las sombras se arremolinaron a mis pies. Intenté retroceder, pero algo invisible me sujetó el cuello. Elías se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Pude ver la piel seca, las marcas donde el hilo negro atravesaba su carne. «Ahora entiendes, Samuel. Nunca fuiste elegido por Dios». Su voz se volvió un eco dentro de mi mente. «Fuiste elegido por ellos,
Un estruendo sacudió la iglesia. Las figuras encapuchadas alzaron la vista y de pronto se movieron. No caminaban, se deslizaban como si flotaran en el aire y venían directo hacia mí. Mi cuerpo tembló, mi instinto gritaba que corriera, pero no podía. Las sombras me sujetaban y los murmullos de las criaturas llenaban el aire con un cántico enloquecedor. Elías levantó su brazo y una fuerza invisible me levantó también. «Samuel, la sangre debe ser pagada con sangre». Intenté gritar, pero no tenía voz, y entonces lo vi, el altar, la misma mesa de piedra que había visto en la cripta, manchada, oscura, esperándome. Elías sonrió. «Es hora de tu sacrificio». Una presión invisible me arrastró hacia el altar. Mi cuerpo flotaba en el aire, inmovilizado, mientras las sombras se retorcían a mi alrededor como serpientes hambrientas. Los encapuchados se alinearon en círculo. Sus cánticos se volvieron más intensos, una letanía en un idioma que no comprendía, pero que resonaba en lo más profundo de mi ser, como si estuvieran invocando algo antiguo. Intenté resistirme, intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la inmensidad del vacío. Elías se colocó detrás del altar, sus ojos negros brillando con una energía oscura y perversa. Yo también luché, ¿sabes?, susurró pasando sus dedos por la piedra fría. También creí que podía escapar, que Dios me salvaría. Soltó una carcajada hueca. Pero Dios no está aquí. De pronto sentí un dolor insoportable en el pecho. Algo me estaba oprimiendo, como si una garra invisible estuviera arrancando algo de mí. No te preocupes, Samuel. Elías inclinó la cabeza. No morirás. Sus ojos brillaron con una malicia inhumana. Serás algo mucho peor. Los encapuchados levantaron las manos al unísono. Las sombras que me sujetaban se apretaron más fuerte. Y entonces lo sentí. Algo estaba saliendo de mí. Un frío indescriptible me recorrió la espina dorsal. No era solo mi cuerpo el que estaba siendo arrastrado, era mi alma. Elías extendió su mano y un vórtice de oscuridad se abrió sobre el altar. Tu lugar en este mundo será mío. Y con un último grito silencioso fui lanzado al abismo. Caí en un vacío sin fondo. La sensación era insoportable, como si mi cuerpo se estuviera desmoronando en 1000 pedazos, pero sin llegar a romperse del todo. Las voces, los susurros, ahora eran gritos, gritos de aquellos que habían caído antes que yo. «No dejes que tome tu cuerpo», rugió una voz, lejana pero desesperada. «Lucha, ¿cómo?» No tenía control sobre nada. Sentía mi esencia desvaneciéndose, siendo absorbida por esa negrura infinita. Por primera vez comprendí lo que Elías había sufrido. Encerrado, atrapado, despojado de todo. Pero entonces algo cambió. Una luz, débil, diminuta, pero ahí estaba, parpadeando en la distancia, como si tratara de abrirse paso entre la oscuridad. Mi instinto me dijo que debía aferrarme a ella. Concentré lo poco que quedaba de mi ser en alcanzarla. Pero la oscuridad se resistió, me sujetó con más fuerza, tratando de arrastrarme más profundo. «No puedes escapar, Samuel». La voz de Elías resonó en todas direcciones. «Ahora eres parte de este lugar». Pero no lo aceptaría. Con cada fragmento de fuerza que me quedaba, luché por avanzar hacia la luz, y cuando por fin la toqué, todo explotó en un resplandor cegador. La luz me envolvió, abrasadora y pura, como si cada partícula de mi ser estuviera siendo consumida y reconstruida al mismo tiempo. La oscuridad rugió a mi alrededor, retorciéndose con furia. «¡No!», Elías gritó con un tono que ya no era humano. El vacío se estremeció. Las sombras intentaron aferrarse a mí, pero la luz las quemaba, haciéndolas chillar como bestias agonizantes. Y entonces sentí un tirón. Algo me arrastraba fuera del abismo. De repente volví a escuchar los cánticos, pero ahora eran diferentes, más claros, más fuertes. Abrí los ojos. Estaba de vuelta en la iglesia, el altar, las paredes cubiertas de inscripciones. Elías seguía ahí, pero ahora se retorcía en el suelo, su piel ennegrecida quebrándose en 1000 fracturas. Los encapuchados habían desaparecido. Y frente a mí, con un crucifijo en alto y un libro antiguo abierto, el párroco rezaba con todas sus fuerzas. «Samuel, vuelve a este mundo». Su voz retumbó con autoridad. Un último grito escapó de la garganta de Elías. Su cuerpo empezó a colapsar sobre sí mismo, consumido por la misma oscuridad que una vez lo había sostenido. «Esto no termina aquí», rugió antes de ser devorado por las sombras. Y luego, silencio. Un aire denso y helado recorrió la iglesia. Todo había terminado, o al menos eso creí. Porque cuando intenté moverme, algo dentro de mí se sintió diferente. Algo que no debería estar ahí. Algo que había venido conmigo desde el abismo.
El aire en la iglesia era denso, pesado. A pesar de que Elías había desaparecido, una sensación oscura seguía aferrada a mi pecho. Intenté respirar profundo, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Algo dentro de mí no estaba bien. El párroco cerró el libro y bajó el crucifijo con un suspiro de alivio, pero cuando me miró, sus ojos reflejaron algo más que cansancio, reflejaban temor. «Samuel», dijo con voz tensa, «¿estás bien?». Quise responder, pero mi garganta estaba seca, y entonces lo sentí, una presencia, no en la iglesia, dentro de mí. Un murmullo apenas perceptible retumbó en mi cabeza. «No termina aquí». Me tambaleé hacia atrás, sosteniéndome del altar. «Samuel», insistió el párroco ahora con urgencia. «¿Qué sucede?». Traté de hablar, pero mi voz salió distorsionada, como si algo más estuviera intentando hablar conmigo al mismo tiempo. Un dolor punzante me perforó la sien. «No me desechaste. Me trajiste contigo». La voz de Elías. No era posible. El párroco dio un paso atrás. Su rostro palideció. «Dios nos proteja». Mi visión se tornó borrosa. Mi reflejo en un vitral de la iglesia me mostró algo imposible. Mis ojos no eran los míos, eran negros, vacíos, como los de Elías. Página 10. Página 17. El pánico me envolvió. Mi reflejo no era mío, era suyo. Intenté parpadear, sacudir la cabeza, pero los ojos negros seguían ahí, observándome desde el vitral como si el verdadero yo estuviera atrapado en el otro lado del cristal. «Samuel», la voz del párroco temblaba, «tienes que resistir». Pero la voz en mi cabeza se reía. ¿Resistir? Ya es tarde. Un dolor agudo me atravesó el cráneo. Caí de rodillas, sintiendo cómo mi cuerpo se volvía un campo de batalla entre lo que quedaba de mí y esa presencia que se aferraba a mi alma como una enfermedad. Las luces de la iglesia parpadearon, las velas se apagaron solas. Las escrituras antiguas en las paredes comenzaron a gotear un líquido oscuro, como si la piedra misma estuviera sangrando. «Resiste, hijo». El párroco abrió su libro de oraciones, pero antes de que pudiera comenzar a leer, un viento helado azotó la iglesia y lo arrojó contra los bancos de madera. Mis manos temblaban, mi respiración era errática. Pero lo peor vino cuando miré mis propias palmas. Eran negras, no de suciedad, sino de corrupción. La piel se agrietaba como la de Elías. Mi voz salió en un murmullo ahogado. No, pero la risa en mi mente se intensificó. Sí, mi cuerpo ya no era solo mío. El párroco se incorporó con dificultad, su respiración agitada, sus ojos reflejaban horror cuando vio mis manos ennegrecidas. «No», exclamó abriendo su libro de oraciones, «todavía podemos salvarte». Pero yo no estaba tan seguro. Mi cuerpo temblaba, la piel de mis brazos parecía resquebrajarse, como si algo más intentara salir de dentro. «No luches, Samuel». La voz de Elías resonó en mi cabeza, ahora más fuerte, más presente. «Eres el recipiente perfecto». Intenté resistir. Me aferré al altar con todas mis fuerzas, tratando de recordar quién era, aferrándome a mi propia existencia. Pero entonces sentí algo peor que el dolor, placer. La oscuridad dentro de mí no solo me consumía, me hacía sentir poderoso. Pude sentirlo. La energía corriendo por mis venas, la fuerza de algo mucho más grande que mi propia humanidad. El párroco extendió el crucifijo hacia mí. «Samuel, escucha mi voz. No dejes que te controle». Pero ¿por qué se sentía tan bien? Por primera vez en mi vida no sentía miedo, no sentía debilidad. Y cuando miré al párroco, una parte de mí quiso atacarlo. Mi mano se alzó por sí sola. Los bancos de la iglesia crujieron, moviéndose con una fuerza invisible. El párroco retrocedió, pero su determinación no flaqueó. «No eres él, Samuel. Lucha». Mi pecho ardió. La voz en mi cabeza rugió. «No te resistas». Y en ese instante sentí que mi alma pendía de un hilo. Me dejaría consumir o encontraría una forma de luchar. El mundo a mi alrededor se distorsionaba. Las paredes de la iglesia parecían moverse como sombras líquidas, deformándose en formas imposibles. El aire estaba cargado de una energía que hacía crujir los vitrales. La voz de Elías seguía en mi cabeza, insistente, venenosa. «No tienes por qué temer, Samuel. Esto es poder. Esto es eternidad». Mi mano seguía alzada, vibrando con una energía que nunca antes había sentido. El párroco me miraba con desesperación, pero no retrocedía. «Samuel, escúchame». Su voz era firme. «Aún hay tiempo. Puedes resistir». Pero ¿realmente quería hacerlo? Mi cuerpo se sentía más fuerte, más veloz, como si finalmente hubiera despertado algo que siempre había estado latente en mí. Elías lo sabía, lo sentía y se reía. «¿Lo ves? Esto es lo que siempre fuiste. Un mensajero de algo más grande.
algo que no puedes comprender. Mi visión se oscureció por un instante, y entonces lo vi, no en la iglesia, no en el mundo terrenal, sino en el otro lado, el abismo. Una extensión infinita de sombras retorcidas y figuras sin rostro, moviéndose en un mar de desesperación. Y en el centro algo más grande, más antiguo, más terrible de lo que jamás podría describir. Un ojo colosal, rojo como la sangre, latiendo como si fuera un corazón enfermo, observándome, esperándome. Supe en ese instante que, si cedía, si me entregaba por completo, ese ojo me reclamaría, para siempre. El párroco gritó algo, pero su voz se perdió en el torbellino de sombras que me rodeaban. El poder estaba a mi alcance, solo tenía que decidir. El ojo me observaba desde el abismo, latiendo con una presencia que amenazaba con engullirlo todo. Elías susurraba en mi mente, seductor y triunfante. Solo ríndete, Samuel. Esto no es el fin, es el comienzo. Conmigo serás más que humano. Mi mano tembló. El poder me envolvía como un veneno dulce, prometiéndome fuerza e inmortalidad, pero ¿a qué costo? En ese momento el párroco gritó con todo su ser, «Samuel, Dios está contigo. No dejes que te arrebaten tu alma». Su voz atravesó la tormenta de sombras y por un segundo sentí algo cálido en mi interior. Recordé quién era. Recordé que no era Elías. Recordé que tenía una opción. Con un grito de furia junté todas mis fuerzas y me aferré a mi propia existencia. «No te pertenezco», rugí. El ojo en el abismo se abrió aún más, como sorprendido por mi resistencia. Elías chilló. Las sombras estallaron en todas direcciones. Una luz cegadora emergió de mi pecho, una llama pura que consumió la oscuridad desde dentro. El párroco cayó de rodillas, sus oraciones intensificándose. El mundo tembló. El abismo gritó de rabia. Y en un último estallido de energía, Elías fue arrancado de mí, su sombra retorciéndose mientras era absorbida de vuelta a la nada. El ojo parpadeó una última vez y desapareció. De repente, todo quedó en silencio. La iglesia volvió a la normalidad. Las sombras se desvanecieron. Mi cuerpo cayó al suelo, exhausto pero libre. El párroco me ayudó a levantarme, sus ojos llenos de alivio. «Lo lograste, hijo. Resististe». Miré mis manos. Ya no estaban ennegrecidas. Respiré hondo. Había vencido. Pero mientras salíamos de la iglesia, sentí un último escalofrío recorrer mi espalda. Y en lo más profundo de mi mente una voz susurró, «Esto no ha terminado».